Esta medida, de alguna forma, se tomó la legislatura pasada con el tope de gasto en las carreteras guipuzcoanas, en las autopistas de pago guipuzcoana de 25 euros, y ahora, pues, de alguna forma hay otros territorios de Euskal Herria que también, bueno, de alguna forma se coordinan para ver un 75 euros tope, ¿no? O sea, entre Guipúzcoa y Vizcaya. Hombre, la reflexión que se realizaba, y creo que era una reflexión que muchos grupos compartían, era el hecho de que, bueno, que se comparaban, por ejemplo, un Donostiarra que fuera 2 veces al día, de lunes a viernes, a Bilbao, pues que pagaría un tope, ¿no? Y nosotros hacíamos la reflexión, que es compartida por muchos ciudadanos y ciudadanas, que cuál es la situación que se da, por ejemplo, con respecto al transporte público, ¿no? Un Donostiarra que va y vuelve todos los días a Bilbao, ¿cuánto tiene que pagar? Bueno, pues paga 237 euros al mes. Entonces, sí, de acuerdo, es una medida esta que ha tomado la Diputación Foral de Guipúzcoa junto con la Vizcaya, que tiene 5.000 beneficiarios, pero, hombre, decir que todos los guipuzcoanos son beneficiarios, no, o sea, los usuarios del transporte público, aunque oigamos de forma retórica que también se apuesta por el transporte público, pero no vemos medidas en concreto que ayuden a los y las usuarias del transporte público a reducir el costo que tienen que asumir por usar el transporte público, con lo cual yo creo que sí se da una descompensación si no se toman otras medidas. Esto es, si no hay algún tipo de límite con respecto... no es suficiente, según H. Bildu, esta medida no es suficiente porque no se ha tenido en cuenta... Si el argumento principal, y es el que nos expuso la diputada, es que pretende de alguna forma aumentar la cohesión entre los territorios, habría que tomar otras medidas también con respecto al sistema de tarificación del transporte público. Insisto, que los datos son bastante elocuentes. El mismo ejemplo de usos en transporte público y en transporte privado, estamos hablando de 237 euros con respecto a 75. Hombre, yo creo que el conjunto de los grupos veíamos que hay una descompensación y que hay que tomar medidas en ese campo, o sea, y no vemos que se toman medidas en ese campo, y vemos que de alguna forma la MUGI, que fue también de alguna forma un avance que se realizó en la legislatura pasada para los y las usuarias del transporte público en cuanto a limitación del costo que suponía para los que utilizábamos mucho el transporte público, pues llevamos reclamando durante toda la legislatura medidas adicionales con propuestas muy concretas, y no encontramos esa receptividad por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Así, esta es una reflexión que le hicimos en la comisión y que parece que tiene toda su lógica, ¿no? Jona Luis, zuren iritzia hori, Bildutik. El hecho de que el transporte público genera un beneficio al conjunto de la sociedad en la medida en que somos capaces de plantear alternativas desde el punto de vista del cambio climático. Si no, no se asumirían esos déficits. Por supuesto. Y insisto con una idea que a veces se echa, que es la de que, bueno, que cuando hablamos de transporte público hablamos de déficit con toda la carga negativa y peyorativa que tiene el término déficit, y cuando hablamos de otras aportaciones a otras instituciones, por ejemplo, la quincena musical o el festival de cine o un montón de cosas, nunca hablamos el déficit de la quincena musical o el déficit de un montón de actividades. No? Pues hablamos, no se hace. O sea, decirte que lo que quiero plantear es que evidentemente el transporte público desde el punto de vista económico supone una aportación pública. Pero el beneficio que genera al conjunto de la sociedad es mucho mayor que el que aporta la aportación pública. Eso nadie lo pone en duda, evidentemente. Igual cuando una administración decide financiar un servicio público, lo hace en buena lógica porque considera que ese servicio público es necesario, aporta en positivo. Con lo cual, el debate es cuánto más podemos aportar en el sistema tarifario como administración pública para generar más atractivo al transporte público. Porque, o sea, y ahí está un poco el debate, si son 30 millones suficientes o tendríamos que aportar más dinero para hacer más atractivo el transporte público, si consideramos que el transporte público tiene que ser una apuesta estratégica de país. O sea, entonces el límite... Yo creo que el transporte público es una apuesta estratégica de país. Estamos hablando de lo que cuesta a la administración en Guipúzcoa los autobuses de las líneas forales, pero a esto habría que sumarle lo que cuestan los autobuses de Debus en Donosti, los de Bilbao, todas las líneas tranviarias, todo el ferrocarril, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que nos ahorramos los ciudadanos. Efectivamente, que todo eso es necesario, como Osakidetza es necesario.
está haciendo no, o sea, se está haciendo es que se está haciendo algo. Y yo insisto, la idea es que no se está haciendo nada, o sea, no se ha hecho nada. Yo en 2 años y medio no he visto ninguna variación en cuanto a respecto al MUGI. Y no será porque no hechamos propuestas en concreto. Pues yo no recuerdo exactamente la fecha, pero fue hace muy poco tiempo que, vamos, en las juntas comentó que se estaba barajando la posibilidad de utilización de la tarjeta. Sí, pero llevamos 2 años así. Para poder hablar ahora de la tasa turística, un estudio encargado por la Diputación concluye que la implantación de una tasa turística sería una buena opción para regular, bueno, pues los tráficos de visitantes. Podría reportar un mínimo, ojo, de 2 millones de euros al territorio. Todavía no sabemos cuál es la propuesta en concreto, habría que analizarla. Estoy de acuerdo con María Eugenia, desde el punto de vista de ingresos no supondría un gran mucho, qué. Pero bueno, nosotros apostamos más por no reducir el impuesto de sociedades, por poner un ejemplo. Pero en cualquier caso, bueno, esta es una medida que tendría que verse englobada en un conjunto de medidas que ahora mismo vamos a empezar a discutir en las Juntas Generales a través de una comisión en concreto, y vamos a ver si el conjunto de las medidas, y una de las medidas puede ser esta, ayudaría de alguna forma a crear un equilibrio dentro del territorio de Guipúzcoa entre la costa y el interior. Ya. Y sería dice un oyente que sería importante tener en cuenta la cantidad a cobrar en la tasa para que sirva para regular y no restringir. O, pregunta, ¿es lo que se pretende en el fondo? Tampoco sabemos en concreto cuál es la medida, ni cómo va a afectar, ni quién va a ser el que va a recaudar, ni cómo se va a utilizar esos recursos una vez recaudados. Foru diputatu bat etorreko da, moi kortasun inguruan hitz egiteko programa ontara, igual ere galdetu zuzenean. Marisol Garmendia, ea 240 euro nahikoa diran Donostiatik Bilbora joteko hilean ordaintzeko, galdera pertinentea dela, eta bueno, komentatu. Eta